Nancy López, Sofía Lee, Eduardo Mesa, Álvaro Castañeda y Juan Gabriel. Bueno, uno del gasto público, una progresiva subida de impuestos privados, hay más de tasas de porque hubieron un periodo de verificación en toda la región. Posteriormente vino la pandemia, las funciones propuestas por cada país ocasionaron una afectación negativa en la economía local y la calidad de vida de sus habitantes. En los últimos 2 años se registraron los nivel de educación y empleo formal. A su vez, altos niveles de endeudamiento público y privado. El incremento de este presente trabajo tiene como propósito identificar acerca de las áreas de investigación actuales en torno al nacional de los negocios. Se busca poder explicar y comprender las principales tendencias de cualquier economía de libre comercio y poder contribuir a una. La investigación consiste en determinar cómo afectaron las exportaciones y el tipo de cambio al PBI, Producto Bruto Interno, durante el periodo de 2012 al 2020. Problemática de trabajo en la tabla podemos observar. De acuerdo a la tabla, se halló que las exportaciones dieron en 557% en insumos, un aumento del 50%, seguido por bienes de capital, a comparación del sector de otros bienes donde se aprecia una desaceleración de menos 1%. Pero aparte de eso, se ha registrado crecimiento de más de 1000 en los se puede decir también que un resultado es la evolución del tipo de cambio debido a que indica el nivel de competitividad del país con respecto a otros países que es más. Cabe decir que para que un país se encuentre sea alta o competitiva, su base debe ser superior a 5.
hace Perú ha venido desarrollando una desaceleración económica debido a la caída de los ingresos prominentes. Por tal motivo no se ha observado crecimientos históricos a partir de 2011. La razón por la que el Perú ha hecho también un pilar dentro de la economía se debe a que este rubro o esta actividad representa más del PIB nacional en estos años. Sin embargo, esto se debe más gracias a los inversiones agrícolas y no tanto al dinero. Asimismo, mencionar también que la caída de las importaciones se debe también a la caída del precio del petróleo durante los años 2014 al 2016, debido al cambio político, los problemas geopolíticos y que Estados Unidos tuvo un auge en la producción petrolera. Esto hizo que se registrara una caída del 7% aproximadamente. También influye mucho lo que es el tipo de cambio que genera más por lo que es la incertidumbre política y los precios internacionales. Bueno, luego de mencionar algunos problemas que se han venido desarrollando a lo largo de estos años, estamos en el siguiente problema. Como ¿cuál es el impacto de las exportaciones e importaciones y el tipo de cambio utilizado en el crecimiento del Producto Bruto Interno de los años 2012 al 2012? Y como problemas específicos, ¿cuál es el impacto de las exportaciones en el crecimiento del PBI de los años 2012 al 2021? El segundo problema específico es ¿cuál es el impacto de las exportaciones del PBI del Perú durante los años 2014? Y el tercer problema es ¿cuál es el impacto del tipo de cambio real multilateral en el Producto Bruto Interno peruano durante 2012 al 2021? Justificación. Durante los últimos 10 años, en Perú se han suscitado episodios de crisis marcados por la política y la economía. Sin embargo, ninguno ha tenido impacto visto por la crisis del COVID-19 debido a pesar sanitario. En ese contexto, la presente producción analítica tiene como objetivo contribuir con información y data actual relevante para analizar el impacto y la relación que tienen las variables de exportaciones y importaciones y el tipo de cambio real multilateral sobre el Perú. Esta investigación evidenciará las dinámicas entre las diferentes variables de la macroeconomía peruana para entender la forma en la
facilitará el conocimiento sobre la relación entre cada una de las variables exógenas y las variables endógenas, mientras que también facilitará determinar qué tipo de relación, ya sea positiva o negativa, se da entre las variables. Bien, en cuanto a los antecedentes, proseguiré yo, Luis Eduardo Mazavera. Para ello vamos a exponer el paper de Ramos del año 2019, cuyo nombre es Análisis de los determinantes en saldo de la balanza comercial en el Perú durante el año 2001 al 2018. Para ello se plantea la balanza comercial como una forma para poder lograr crecimiento económico a través de, claro, el supuesto de la apertura comercial hacia el exterior, pero como una forma para poder aumentar la producción, para poder, mediante las exportaciones. E igualmente con las importaciones, una forma para poder aumentar la eficiencia a través de la tecnología adquirida de diferentes países para el Perú. Y de igual forma para poder tener insumos para poder producir o para poder comerciar dentro del mismo país. Igualmente, para ello se utilizó un modelo BAR, para el cual luego antes de ello se hicieron diferentes observaciones, por ejemplo, a través del test de Dickey-Fuller y análisis de causalidad de Granger. Y por último, se obtuvo que la balanza comercial sí eran afectadas por las variables del tipo de cambio real bilateral, los términos del intercambio, el Producto Bruto Interno y el Producto Bruto Interno del exterior, dado que son las variables que explican en mayor grado la balanza comercial, un porcentaje del 78.94%, mientras que otras variables lo explican un 21.6%. Bien, en cuanto a la teoría en cuanto al marco teórico, encontramos que vamos a explicar la teoría keynesiana a través de la demanda agregada. Por ello encontramos que la función de la demanda agregada es igual al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones. Adicionalmente también vamos a encontrar diferentes funciones como la curva del tipo de cambio, la curva de Phillips, etc. Básicamente lo que nos trata de decir este modelo es que bajo el supuesto de que la producción depende de la demanda agregada, entonces cuando la producción esté por encima de la producción potencial, se producirá una mayor utilización de los recursos bases para poder producir, lo cual acarrea que en el tiempo haya un proceso de inflación dado la sobreutilización de esos recursos. De igual forma, como es que la producción real, si es que está por debajo de la producción potencial, lo que va a implicar es que haya mayores posibilidades de que haya un desaprovechamiento o una capacidad ociosa de los recursos, lo cual implica también que en cuanto a factores como de producción, como las obras hombre, esas van a bajar y por lo cual también va a implicar que haya más desempleo, lo cual también implica que haya menor capacidad para poder consumir y su último impacto, que esta poca capacidad de poder consumir reduzca la capacidad de producción, dado que no hay una demanda que pueda pagar esta oferta. Vamos a analizar ahora en esta hora los instrumentos de investigación. El criterio, tipo de datos de selección fue trabajar a nivel anual, ¿no? Para analizar el comportamiento dinámico del Producto Bruto Interno respecto a la causalidad de dichos datos con su respectivo conjunto de variables propuestas, utilizando datos de alcance a nivel nacional para resaltar el tipo de operaciones que se está realizando. Como una metodología estadística y completa. Esta investigación está basada en una relación empírica generada entre variables y funcionalidad
de causa-efecto por parte de variables independientes sobre las dependientes a través de una base de datos mediante Excel y IBIOS. Con respecto al tipo de procedimiento, se obtuvo un total de 119 periodos mensuales para cada una de las variables a trabajar. Se realiza un análisis de series de tiempo, el cual pueda dar respuesta a las hipótesis ya planteadas. Todo esto, o sea, se realiza un análisis econométrico aplicando test de estabilidad de modelos R, estacionalidad, autocorrelación, test de raíz unitaria de Dickel-Fieber, entre otros. Con respecto al plan de análisis, en este trabajo vamos a ir avanzando poco a poco, series de tiempo. Luego de ello, el modelo J-Walker. Posterior a ello, filtro de Prescott. Luego de ello, el test de Durbin-Watson, modelo MA, modelo VAR y la causalidad de Granger. Muchas gracias. Voy a pasar a mi compañero. Muy bien, comenzando con el análisis de resultados, se comienza calculando la normalidad del modelo. Para esto se analizó el estadístico descriptivo de las variables PBI, tipo de cambio real multilateral, las exportaciones e importaciones, todas evaluadas en nivel, obteniendo una desviación estándar muy alta, lo cual indica que una alta dispersión de datos nos hace asumir que existen problemas de varianza y por lo tanto problemas de estacionalidad. Ahora, para poder desestacionalizar la serie, se calcula el logaritmo de las variables a trabajar y se evalúa nuevamente el estadístico descriptivo, como podemos ver en esta parte del recuadro. Como podemos apreciar en los resultados, esta vez se obtuvo una desviación estándar pequeña, lo cual es bueno ya que indica que este modelo no presenta problemas de estacionalidad. Posterior a esto, se evaluó la tendencia a través del filtro de Hodel-Prescott respecto al logaritmo de las exportaciones y se obtiene que la tendencia no sigue un patrón lineal, lo cual demuestra que la variable no sería estacionaria. Esto al presentar una curva, como se puede apreciar en la gráfica, donde esto puede ser explicado a raíz de la caída de las exportaciones en el Perú durante el periodo 2020, que sería este lado, y el efecto de rebote que durante la liberación de las restricciones durante el periodo 2021. Se evaluó el correlograma de las variables logarítmicas LPBI, L exportaciones, L importaciones y L tipo de cambio real, donde para encontrar la estacionalidad, el modelo nos sugiere que debería ser integrada de orden 1 las variables L exportaciones, LPBI y L tipo de cambio real multilateral. Y únicamente el modelo nos sugiere que debería ser en nivel la variable L importaciones. Para estar del todo seguros, ahora es necesario evaluar el modelo a través del test de Dicke-Fuller. Se obtuvo que, para las variables L exportaciones, LPBI y L tipo de cambio real multilateral, el modelo es estacionario en primera diferencia con 99% de confianza, es decir, que son integradas de orden 1. En el otro caso, para la variable L importaciones, el test de Dicke-Fuller nos muestra que el modelo es estacionario en segunda diferencia con un 99% de confianza. Posterior a eso, se corrigieron las variables en primera y segunda diferencia respectivamente, y se calculó el test de Granger para la bidireccionalidad de las nuevas variables de importaciones, de exportaciones, del PBI y del tipo de cambio real multilateral, en donde se obtuvo que existe bidireccionalidad en las variables de importaciones, de exportaciones, donde ambas variables se pueden explicarse entre ellas simultáneamente, como podemos ver en este lado de aquí.
De la misma manera, para las variables DL-PBI, DL importaciones y DL-PBI con DL tipo de cambio real multilateral. Únicamente se encontró unidireccionalidad para las variables DL exportaciones y DL tipo de cambio real multilateral, donde a través del test de causalidad de Granger, DL exportaciones no tiene causalidad con la variable DL tipo de cambio real multilateral, analizándolo con todos los rezagos posibles a utilizar, que en este caso son el 30%, y se evaluaron en total 38 rezagos, donde no se pudo obtener la causalidad en ninguno de los casos. Para obtener el cálculo del vector autorregresivo, más conocido como VAR, se debe considerar la importancia de la longitud del rezago óptimo. Es necesario verificar que no existe autocorrelación en el rezago seleccionado, para lo cual se aplicó el criterio de estructura del rezago, donde el modelo sugiere que se debe trabajar con 8 rezagos. Los criterios a analizar son los criterios de Aike, Schwartz y Hanna-Quinn. En el cuadro se muestra que los asteriscos, el rezago óptimo apropiado debería ser en el segundo rezago y en el octavo rezago. Para cumplir con las condiciones de estabilidad del modelo VAR, se debe aplicar las condiciones de estacionalidad, el cual, cuando todas las raíces inversas del polinomio característico son inferiores a 1, se debe estimar que los modelos VAR son estables, para lo cual se analizaron estos datos a través de su gráfica. Como podemos ver, dentro del círculo unitario todos los datos están dentro, lo cual si analizamos la gráfica, se puede evaluar que todas las raíces se encuentran dentro del círculo unitario. Para demostrar que todas las raíces se encuentran dentro del círculo, se evalúa la tabla de raíces inversas, que es la que tenemos en la parte derecha. Se evalúa las raíces inversas del polinomio característico, donde el valor más grande es 0,989641, lo cual indica que el valor es inferior a 1, demostrando la estabilidad del modelo VAR. Siguiendo con el modelo, se analizó el correlograma utilizando 12 rezagos sugeridos por el modelo, y se obtuvo que las autocorrelaciones dentro de los límites del error estándar, donde se puede verificar que los valores se encuentran dentro de los límites. Y como se aprecia en la gráfica inferior, en general todos los valores calculados se encuentran dentro de los dos límites del error estándar, lo cual es una buena señal para la estabilidad del modelo. Posterior a esto, se evalúa el test de autocorrelación, donde el modelo sugiere correr el modelo en 13 rezagos, con un nivel de significancia del 5% como valor predeterminado, donde se sabe que el p-value es mayor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula, mientras que cuando el p-value es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se inferirá que existe una correlación, por lo que se puede analizar con los resultados. La probabilidad muestra que se tiene una cantidad decente de rezagos, que demuestra que al ser mayores a 0,05, como podemos ver la probabilidad, no existe autocorrelación en los rezagos seleccionados, lo cual es algo positivo para el modelo que estamos analizando justo ahora. Consecuentemente, se evalúa la prueba de causalidad de Granger, donde la regla de decisión indica que al tener una probabilidad menor a 0,05, la variable DL importaciones no causa ADL exportaciones, lo que quiere decir que se rechaza la hipótesis nula, lo cual, en consecuencia, la variable DL importaciones ayuda a predecir las variables DL exportaciones. De igual manera, para la variable DL PBI y DL tipo de cambio real multilateral, los valores son inferiores a 0,05, la probabilidad, y con esto se rechaza la hipótesis nula y se infiere que estas variables pueden ayudar a predecir las variables de exportaciones. Por otro lado, el p-value de la variable DL de tipo de cambio real multilateral es mayor a 0,05, lo cual causa a la variable de importaciones, por lo que esta variable no ayudaría a predecir la variable de importaciones. De igual forma, DL exportaciones, en el siguiente cuadro, nos muestra que también
causa a la variable del PBI. Y esto significa que al tener un p-value menor a 0,05%, esto no ayudará a predecir a la variable del PBI en periodos futuros. Por último, el término del tipo de cambio real multilateral, en ninguna de las tres variables, como podemos ver, independientes de exportaciones, de importaciones y del PBI, causa la variable del tipo de cambio real multilateral, por lo que no ayudará a predecir la variable del tipo de cambio real multilateral. Por último, mencionaré las conclusiones. Tenemos que mencionar que los modelos en nivel presentan una dispersión de datos muy alta, lo cual impide tener un modelo estacionario estable a través del tiempo. Los shocks en la economía vividos en los últimos 2 años dificultan la predicción de periodos futuros a raíz de la volatilidad en los niveles de exportación, importación y tipo de cambio real multilateral. Se decidió convertir las variables a base logarítmica, donde se encontró la estacionalidad en primera y segunda diferencia a través del test de Dickey-Fuller, haciendo el modelo más estable para la relación entre variables con una desviación estándar más pequeña, presentando ahora un modelo de distribución normal. Se pudo demostrar que existe una relación de bidireccionalidad en todos los casos, excepto en la relación entre las variables de exportaciones y del tipo de cambio real multilateral, donde a través del test de causalidad de Granger se demostró que existe unidireccionalidad al hacerse la prueba con el 30% de rezagos sin encontrar la probabilidad menor a 0,05. Al mismo tiempo, las variables de importaciones ayudan a predecir a las variables de exportaciones. De igual manera, para las variables del PBI y del tipo de cambio real multilateral. Al tener valores inferiores a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se infiere a que en estas variables pueden ayudar a predecir a las variables de exportaciones. Mientras que en términos del tipo de cambio real multilateral, ninguna de las tres variables independientes, como son la DL exportaciones, DL importaciones y DL PBI, causa la variable dependiente del tipo de cambio real multilateral, por lo que no ayudarán a predecir a la variable mencionada DL tipo de cambio real multilateral. Por último, las importaciones impactan al PBI de manera negativa y directa. Al mismo tiempo, las exportaciones tienen un impacto de forma positiva y directa sobre el PBI nacional. Y por último, el tipo de cambio real multilateral impacta de manera negativa e indirecta al PBI del Perú.